Bien, buenos días. Estaba pensando a grabar esta clase en el cual es sobre las rebeliones que se gestaron tras el gobierno de Madero. La clase pasada estuvimos mencionando sobre los diferentes contextos en los cuales los revolucionarios pelearon por alcanzar o poder hacer reales algunos proyectos que ellos tenían en mente. Tenemos que entender que no todo el mundo deseaba el bien para todos, porque cada uno tenía un pensamiento en particular en el cual pues no todo estaba encaminado a un bien común. Entonces, eh, voy a iniciar esta clase con una comparativa con el gobierno que tenemos. Debo aclarar que no soy, no, que no me estoy inclinando hacia un partido político, sino simplemente es un análisis del gobierno que tenemos y que comparte muchas, muchas similitudes con el gobierno de Madero. Les voy a explicar por qué. Yo aquí tengo una presentación de las rebeliones y golpes de Estado de 1913. De hecho, el golpe de Estado de 1913 es importante de entender el por qué Madero cometió, la verdad, muchos errores. Cometió demasiados errores por las cuales pues no se puso a analizar bien el panorama político y económico y social de lo que era el país. Recordemos que en clases anteriores les había dicho que Madero tenía una ideología más basada en, en una mente de empresario. Él no se había dado la tarea de poder este, ver ver los principales problemas que aquejaban el país. A ver, ah, aquí dice, el golpe del Estado de 1903, la decena trágica, fue un periodo de 10 días en el cual un grupo de inconformes se levantó en armas en contra del presidente Francisco Ignacio Madero. Dicho suceso culminó con la renuncia forzosa y el asesinato del presidente Madero, María Pino Suárez, y el ascenso a la presidencia del general Victoriano Huerta. Aquí este es el principal problema que nosotros tenemos, que eh, Madero, eh, anteriormente a este conflicto, él tuvo que enfrentar varios problemas de las rebeliones, porque no todo el mundo estaba contento con su gobierno, a pesar de que él había sido elegido democráticamente con casi por decir, 90% de los votos de la población en ese entonces. No hay duda de que Francisco Madero, pues sí tuvo que hacer frente a a estas rebeliones, en las cuales, pues fue la más importante, por así decirlo, o la más, mm, resaltante, porque, vuelvo a repetir, desgraciadamente terminó con ellos con su renuncia, por así, entre comillas, porque realmente no quería renunciar. Lo obligaron a renunciar junto con, con el vicepresidente Pino Suárez.
Ahora, en lo que ustedes, si desean copiarnos adelante, estaré hablando de que Francisco Madero tenía una ideología basada en una democracia occidental, porque él se educó en Europa y no, y él obviamente pues sí tuvo esta formación para que realmente al llegar a México se diera cuenta que había un vacío enorme en el ejercicio de la democracia. Recordemos que la democracia estaba subordinada a Porfirio Díaz. ¿Qué quiere decir eso? Porfirio Díaz implantó un régimen en el cual la mayoría de su gabinete eran ancianos. En segunda, la imposición de sus gobernadores eran de gente de su confianza. No había ese ejercicio de poder elegir al candidato a gobernador. De hecho, estos mismos gobernadores casi tuvieron el mismo tiempo de periodo que Porfirio Díaz por gobernar, unos 15 años, unos 30 años, unos 20 años. Bueno, ahora, cuando Madero, le voy a cambiar. Madero eh, estaba pues empeñado de poder sacar adelante los problemas que surgieron tras la renuncia de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, por fin, mediante los tratados de Ciudad Juárez, renuncia al país. Digo, renuncia a la presidencia y se va del país, se exilia a Francia. Realmente uno se podría pensar, bueno, si Porfirio Díaz, pues podemos elegir democráticamente a un presidente. Esta clase media política, pues ya estaba interesada en los problemas ya democráticos del país, en el cual pues sí tuvieron la oportunidad de poder, pues elegir un presidente que sí hiciera cumplir los mandatos de la revolución. No diría mandatos, diría proyectos o metas. Aquí dice, en 1910 Francisco y Madero consolidó su fuerza revolucionaria después de haber sido el iniciador del movimiento armado y de representar a los sectores que querían derrocar a Porfirio Díaz. Sin embargo, después de haber sido después del general Díaz, Madero perdió el apoyo de que alguna vez tuvo. La posición moderada y conciliadora con los porfiristas que Madero adoptó desalentó a quienes esperaban que la revolución trajera consigo transformaciones radicales. Muchos revolucionarios se sintieron defraudados y traicionados por Madero. El maderismo no satisfacía los intereses de los Estados Unidos. Henry Lane Wilson, embajador estadounidense, atacó y amenazó al gobierno de Madero. A ver, punto por punto. El primero decía que Francisco Madero había consolidado una fuerza revolucionaria tan grande porque había consolidado a campesinos, a gente de la clase media, a intelectuales. Entonces, al principio de su campaña sí tuvo la mayor parte del apoyo de la población, pero a medida de que, por ejemplo, ya había asumido el cargo de presidente de la República y había adoptado todavía todavía continuaba con la línea del régimen porfirista, porque lo había explicado en otras clases. Madero no se preocupó o no pudo hacer cambios estructurales enormes, por lo que no hubo esos cambios tan radicales como la gente bueno, como los revolucionarios pensaban que habría de esos cambios. De hecho, su gabinete estaba compuesto por familiares. La mayor parte de su gabinete estaba compuesto por familiares.
No se ha mencionado de manera oficial, pero en primera, eso es nepotismo. Eso que no nos quede la menor duda, eso es nepotismo. Dar, dar cargos a familiares o amigos, eso es nepotismo. En segunda, el ejército, fíjense, el ejército era muy poderoso, pero también obedecía a los, o sea, el mismo ejército estaba sujeto también a la estructura política de Porfirio Díaz. Y en tercero, eh, Madero, según se cuenta, hay un libro muy interesante que habla sobre el embajador de los Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tanto pleito tiene el embajador de los Estados Unidos con el gobierno de Madero? En primera, eh, se darán cuenta que Estados Unidos era el mayor inversionista, bueno, después de Europa, el mayor inversionista en nuestro país. Pues obviamente invertía en ferrocarriles, minería. Ya habrá tiempo de hablar sobre los recursos económicos. Eh, Henry Blaine Wilson lo que quería era disponer varias empresas en el país y que le había pedido, tengo entendido, un préstamo al gobierno y Madero para que le dejara financiar varios proyectos que él tenía. Pero Madero se negó porque su respuesta fue que son extravagantes sus proyectos, y realmente pues sí le podía yo darle la razón a Madero porque Mm, fíjense, después de una guerra civil en el cual pues sí se logró que se destituyera a Porfirio Díaz, fíjense, economía en la minería, en el campo, en servicios, o sea, apenas estaban recuperándose de esta pequeña crisis, por así decirlo. eh, entonces Henry Wilson pues se enojó porque, o sea, veía a Madero como que entorpeciendo sus planes para poder estar invirtiendo en México. De hecho, hay un libro que se llama Temporada de Sopilotes. Lo recomiendo mucho. Es un libro bastante pequeño, tendrá como 60 páginas y habla de una forma muy narrativa que trata sobre este incidente del embajador de los Estados Unidos con Francisco Madero. Y ya posteriormente, pues da paso a paso explicando sobre el proceso de la escena trágica o el golpe de Estado de 1900. Aquí dice, Madero enfrentó múltiples problemas, rebeliones armadas, huelgas, conspiraciones e intrigas revolucionarias. Entre aquellos que se sublevaron contra su gobierno fueron los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Félix Díaz, claro, es el sobrino de Porfirio Díaz. Ambas rebeliones fracasaron y los instigadores fueron encarcelados. Estos dos generales fueron encarcelados por el delito de sedición o por el delito de rebelión. O sea, tú, tú convocas una rebelión para desconocer el gobierno pues, democráticamente elegido, eso se considera un delito. De hecho, es un delito que es muy grave porque tú estás convocando una rebelión. Eh, estos dos personas, fíjense, el primer error de Madero fue de no ser suficientemente capaz de poder contener la oposición, porque esta oposición fue tan lejos, por así decirlo, que realmente esta oposición se puso en armas para poder deponer al gobierno de Francisco Madero. A grandes rasgos, yo hice esta presentación para resumir lo que realmente sí es un proceso largo, son 10 días de la decena trágica. Eh, Así en grandes rasgos, estos generales fueron liberados de la cárcel y bueno, aprovechando de que nada más Francisco Madero no, nada más los encarceló, siendo que la pena máxima era pena de muerte.
estos hombres tenían que haber muerto por, por el delito, o sea, era la pena de muerte, pero se los conmutaron a prisión. Eh, Varios generales que estaban con ellos convocaron a la escuela de militar de aspirantes. Fíjense, fíjense lo que era el ejército. El ejército era tan poderosamente hablando que realmente sí podría derrocar al presidente. Por eso se llama golpe de Estado, una rebelión en el cual el ejército toma parte para poder deponer a un jefe de Estado. A grandes rasgos, Manuel Mondragón, que es otro de los grandes militares de la élite porfirista, convoca a los militares de aspirantes junto con los generales de Hernando Reyes y Porfirio y Félix Díaz para poder derrocar a, a Francisco y Madero. Se dan cuenta, estos sucesos se desarrollaron lo que es actualmente en el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, Realmente desconozco, no sé, de la Ciudad de México. Se encuentra, también fue parte de lo que fue, lo que anteriormente ya es una prisión, pero actualmente es sede del Archivo General de la Nación, donde sucedieron estos hechos pues tan trascendentes, porque estos marcaron una pauta en el cual eh, hubo una descomposición enorme en la política. Aquí dice, tras liberación de los generales se dirigieron a Palacio Nacional, en donde libraron el enfrentamiento con el general Lauro Villar, y en donde resultó muerto el general Bernardo Reyes al tratar de tomar Palacio Nacional. Es decir, Bernardo Reyes, él pretendía pues tomar por asalto el Palacio Nacional para poder apresar al presidente Francisco I. Madero, pero en la refriega resultó muerto. eh, es por ello que pues, de los principales líderes de la rebelión, pues sí, sí fue una baja muy importante. Eh, Aquí la Ciudadela. La Ciudadela actualmente es un museo. La época en la cual se llevó a cabo el enfrentamiento armado, este edificio era un depósito de armas y municiones. Félix Díaz con Manuel Montt se dirigieron a este edificio. Entonces aquí se prolongaron demasiado los bombardeos porque, les repito, o sea, este era un depósito de armas. Francisco Madero en ese entonces estaba en el castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec era castillo de Chapultepec era la residencia oficial del presidente. Eh, este, a grandes rasgos, Francisco Madero lo que hizo fue eh, ir a informarse de la situación en la que se estaban prolongando los combates. Ah, Desgraciadamente en ese entonces estaban combatiendo tras combatiendo. Lauro Villar era jefe de o sea, de las operaciones, del, o sea, de las operaciones militares, de las maniobras, pues. Pero cuando se le sustituyó por Victoriano Huerta. Ahí fue un error tan grave. De hecho, hay bibliografía que habla que, por ejemplo, su hermano Gustavo, hermano del presidente, le había advertido a su hermano que no pusiera al frente al general Victoriano Huerta, porque él ya tenía idea de que la rebelión y que él estaba fraguando un complot en su contra. Entonces, eh, Madero quería poner a, al general, no, de hecho querían poner al general Felipe Ángeles.
Se ha hablado muy poco de él, pero Felipe Ángeles también era de la línea porfirista, pero él ya tenía un pensamiento ya afín al movimiento maderista. Felipe Ángeles era un prestigiado militar, de hecho fue director del colegio militar, pero la razón por la cual Madero no quiso poner a Ángeles al frente de la situación fue por el escalafón militar. Eh, Victoriano Huerta era general y Felipe Ángeles era general brigadier. Entonces, por ese escalafón militar no se le permitía asumir el mando, pero desgraciadamente las circunstancias le hicieron tomar una decisión equivocada. Mm, Desgraciadamente, Victoriano Huerta lo que hizo fue pactar con el bando sublevado, con los bandos de los contrarios, en complicidad con el embajador de los Estados Unidos. También el embajador de los Estados Unidos fue responsable del golpe de Estado. Fíjense, en, si lo ven tan insignificante ese detalle, fíjense qué tan comprometidos Estados Unidos para poder desestabilizar los gobiernos. Eh, Eso con el propósito también de desconocer el gobierno a nivel internacional. Lo bueno, por así decirlo, fue que fue el único país que lo hizo, Estados Unidos, porque, por ejemplo, de hecho, ahí estaban las embajadas de Alemania, la embajada de Francia, creo que también España, lo que es Alemania, Alemania, Francia y España reconocían el gobierno de Madero, pero Estados Unidos no lo quiso. De hecho, este, el embajador Henry Lane Wilson insinuaba al gobierno de que si no renunciaba en un plazo, no me acuerdo qué tantos días, iba a haber una invasión de los Estados Unidos mediante el puerto de Veracruz. Pero fue una amenaza, por así decirlo, pues nada más para poder asustar a Madero, pero realmente Madero sí estaba bien en todo su papel, o sea, asumiendo con responsabilidad el gobierno de la República. Aquí hay aquí un dato interesante. A ver, Madero organizó la defensa del Palacio Nacional, mandó a llamar varias fuerzas militares de Chiapas, mientras Huerta había estado en tratos con los conspiradores y con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, para derrocar a Madero. Finalmente, el 17 de febrero, mediante el plan de la embajada se desconoció el gobierno de Madero y Huerta asumiría el cargo de presidente de la República de manera provisional. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron ejecutados en el Palacio de la Cumbre. Eso es de manera resumida, el movimiento maderista. Eh, Quiero hacer énfasis que por qué quiero hacer la comparativa de Madero con el actual. Fíjense, eh, el, el actual presidente también ganó con facilidad la elecciones de manera democrática. Lo mismo que con Madero. Eh, Madero representaba como este, el fiel proyecto que realmente sí iba a atenderse los problemas agrarios, los problemas laborales y los problemas políticos. Pero cuando llegó a la presidencia, pues realmente, como dice en la presentación, defraudó a varios revolucionarios. Es lo que está ahorita pasando. Eh, Muchos dicen que en muy poco tiempo no se van a llevar a cabo los proyectos que tienen. Y por eso es que se han atacando al actual gobierno. En segunda, Madero no hizo cambios en la estructura política, igual que el anterior, que el que tenemos ahorita. Su gabinete está compuesto por personas ajenas al partido. Hay personas que
se utiliza el término chapulín, que quiere decir chapulín, cambiar de un partido a otro, porque no le conviene. Entonces, es lo mismo que pasó con... No hubo tal partido como tal, pero no cambió la estructura de Porfirio Díaz. En el actual gobierno tampoco, no cambió la estructura, porque los mismos de su gabinete pertenecían a, a diferentes corrientes, a diferentes partidos políticos. Claro, eso no quiere, no estoy atacando los partidos políticos, sino estoy criticando el principal sistema de gobierno. No, no se sientan atacados, no se sientan, pues incómodos que estoy hablando de un solo hombre, de un solo partido, sino que simplemente estoy criticando lo que se puede. eh, entonces, y segunda, obviamente sí va a haber una oposición con la que estamos viendo ahorita y con la que pasó con Madero. En el gobierno de Madero su oposición eran los campesinos, que en un principio estaban con él, pero se rebelaron porque no veían los cambios radicales que ellos querían ver. Por ejemplo, Zapata, en un principio él estaba con él, pero después se sublevó porque no veía no atendía los problemas agrarios. Aparte, en el terreno político, muchos, por ejemplo, caciques, por así decirlo, no estaban pues, aprovechando de la situación para mantenerlos todavía como en la época porfirista. Eh, hay el libro de la monografía del Estado de Morelos que decía que a una entrevista, una autora escribió la entrevista entre Madero y Zapata. Zapata le exigía a Madero que hiciera valer los postulados del plan de Ayala. Y Madero, claro, le dijo, sí, claro, yo cuando ascienda a la presidencia, atender el problema agrario, atenderé los problemas. Realmente, sí veré por ustedes. Esos tipo de, así decirlo, pues reuniones tenían el propósito de poder consolidar el apoyo al presidente de la República. Desgraciadamente, cuando llegó Madero a la ya no es que lo defienda, sino que tratar demasiados asuntos por primero, las rebeliones que se venían encima. O sea, debería, no podía priorizar, o sea, debería de priorizar cuáles son los problemas más urgentes. Entonces, primero tenía que acallar a la oposición. Entonces, es por ello que no le daba tiempo de poder, pues, arreglar los problemas uno por uno. Eh, Madero, pues, digo, Zapata, realmente, pues sí estaba muy molesto. Entonces se levantó en armas en contra de él, al igual que Villa, pero Villa, pues, era su aliado de Zapata. También Pascual Orozco, en armas. Y él, Madero, dejó a todo a cambio, a todo en general, el Victoriano Huerta, para que combatiera a esa oposición. Pero no sabía que después Victoriano Huerta se cambiaría a esa oposición, estuviera del lado de esa oposición para poder derrocar a Francisco Madero. Las razones no se saben a ciencia cierta del por qué más Victoriano Huerta quería usurpar el poder. No tengo la idea, pero se puedan formular varias hipótesis del por qué. Una decía, porque esa es mi hipótesis. Pueden elaborar sus propias hipótesis. Victoriano Huerta decía que no veía con esperanza de que el gobierno de Madero fuera consolidado. Entonces,
él razonaba que si quería que fuera un gobierno, pues, tendrían que derrotar al que estaba, el que estaba ahí, porque Madero era un civil y Huerta un militar. Entonces el poder militar consideraba más una presidencia fuerte que un gobierno civil. Eh, Segunda, eh, realmente pues sí teníamos que tener esa representación internacional de un gobierno legítimo. Yo creo que Huerta no confiaba de que el gobierno de Madero fuera legítimo, este, porque no respondía a los intereses de la estructura política porfirista. Y tercera, porque realmente pues veía que los resultados no estaba cumpliendo con lo que prometió resolver. Entonces le era más fácil poder con esos antecedentes dar un golpe de Estado. Ahora, ¿por qué se tiene que tratar este tema con atención? Porque esto marca el inicio de una serie de revueltas que dieron a pie a la creación de un Estado postrevolucionario. Ese Estado postrevolucionario que consolidó a las instituciones que representan los problemas agrarios, problemas políticos y problemas económicos. Eh, También fue un parteaguas de una presidencia basada en el militarismo, porque después de Huerta, la mayor parte de los gobiernos fueron de militares. Duró muchísimo tiempo esta estructura presidencial basada en el militarismo, que de hecho esto no es nada bueno, nada bueno, no nada bueno, nada nuevo, porque en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, era lo mismo, pero ahí era el gobierno presidencialista por medio de portelazos o golpes de Estado. Es lo mismo de aquí, pero ya consolidándose una presidencia basada en el militarismo, era muy difícil de que uno pudiera contender a la presidencia por la vía civil. Eh, También fue parte de las relaciones de Estados Unidos, pues realmente se estuvieron enfriándose. De hecho, Huerta se refugió en Estados Unidos porque también fue derrotado por Venustiano Carranza y pues se acabaron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Y la parte de la población pues sí sufrió los estragos del golpe de Estado, porque pues era una guerra civil y desgraciadamente pues sí hubo muchos muertos. Eh, de hecho, hay varios libros y documentos que tratan eso. Uno ya lo había dicho, se llama Tiempo de Sopilotes. Lo escribió Paco Ignacio Taibo, no sé si hayan escuchado de él. Eh, este libro está escrito de forma narrativa, tan rigurosamente escrito siguiendo una cronología de los hechos. Habla de cada personaje, de los principales protagonistas de escena trágica, así de los militares y del presidente de la República. Y es un libro pequeño, digo, son como 60 páginas, o sea, yo recomiendo que lo lean. No es lectura obligatorio, pero sí me gustaría que lo leyeran porque de manera narrativa les está contando de cómo se dieron a paso de estos hechos para, el, este, para, para la decena trágica. Otro se llamaba Viva Madero, escrito por un militar maderista, Francisco L. Urquizo.
Ahí Urquizo lo que hace es escribir sobre datos biográficos y datos de la vida cotidiana este, de Francisco de Madero, también su formación en la formación política y cómo él llegó, cómo ascendió a la presidencia, cómo fue su caída y cómo fue su renuncia. Realmente hay mucho de Ignacio Tego, se llama Temporada de Sopilotes. El libro no está en internet porque no, ni siquiera en Google Books. En Google Books está nada más algunos fragmentos, no está el libro completo. De hecho, nada más en PDF que he podido encontrar son fragmentos o interpretaciones de varios autores sobre ese libro. De hecho, ya nos pasamos de la hora. Eh, esta clase, así nada más para terminar, tiene que ver con la caída de la estructura política, que cayó Madero y por qué es determinante. De Madero significó mucho en la consolidación de un gobierno revolucionario. Va a haber